Hola a todos. Hasta ahora no hemos mencionado o hemos tratado un poco con más precisión el caso en que el espectro sea degenerado. Entonces, hoy vamos a aprovechar para abordar este punto central. Entonces, recordemos que el caso degenerado corresponde al caso en que las raíces son simplemente tienen cierta multiplicidad. Ahora, imagínense que estamos trabajando con operadores hermíticos, que es lo que nos interesa a nosotros. Ya habíamos dicho que esos son los que representan observables. Entonces sucede que el grado de degeneramiento de las raíces coincide con el número de Kets propios linealmente independientes correspondientes a ese valor propio, ¿sí? Dado que estamos trabajando con esos tipos de operadores. O sea que podemos hablar o bien de degeneramiento o el número de Kets linealmente independientes con el mismo valor propio. Ahora ustedes hicieron un ejercicio donde demostraban que una combinación lineal de Kets correspondientes al mismo valor propio son en sí un Ket con el mismo valor propio. Eso es la raíz para mostrar que ese conjunto de Kets forman un espacio, un subespacio del espacio de Kets. O sea, tenemos un subespacio con dimensión MK, porque tenemos al menos, ya sabemos que tenemos máximo este número de Kets linealmente independientes. ¿Listo? Entonces tenemos un subespacio que le vamos a asociar a ese valor propio que esté degenerado. Lo vamos a llamar WK. ¿Listo? Entonces ese WK es un valor propio degenerado o no degenerado, no necesariamente, pero en el caso no degenerado, entonces tendríamos un grado de degeneramiento igual a 1. MK sería igual a 1. Entonces tenemos un valor propio al que le corresponde un subespacio invariante propio, vamos a ver en general. Ahora, veíamos que existe un método de ortonormalización donde si yo tengo un conjunto de Kets linealmente independientes o vectores linealmente independientes, siempre es posible obtener el mismo número de Kets ahora ortogonales y normalizados. Entonces, supongamos que ya lo hicimos y tenemos esa base que ya es ortonormal. Entonces ya puedo construir cualquier Ket en el espacio, en ese subespacio, como una combinación lineal de la base, como siempre. Es exactamente igual a las reglas de cualquier espacio vectorial. Lo único es que sabemos que este es un subespacio de uno más grande. ¿Listo? Entonces ahora corremos sobre todos los posibles elementos de esa base. Sabemos que todos estos señores van a ser autovalores, Kets propios del mismo autovalor omega k. Ahora, como son ortogonales, satisfacen esta relación de ortogonalidad. Y como forman una base en sí de ese subespacio, ellos satisfacen una relación de completez, igual que con el espacio vectorial. Nuevamente, si alguien no conoce el espacio grande, simplemente piensa en un espacio vectorial. Si yo conozco que este viene de un espacio mucho más grande, me doy cuenta que lo que tengo aquí es simplemente un proyector, igual que lo definíamos en sesiones pasadas. Y entonces tenemos que la identidad del subespacio correspondiente es simplemente el proyector en el subespacio que yo quiero, que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, aquí puedo poner o 1 sub k, o el proyector sub k al subespacio invariante. ¿Eso qué quiere decir? Entonces dijimos, si yo tengo valores propios, esos valores propios les corresponde un subespacio con cierta dimensionalidad. ¿Qué dimensionalidad? El grado de degeneramiento. Ahora, simplemente entonces, cualquier Ket del espacio, ya sabíamos que los Kets propios del operador hermítico van a formar una base del espacio. O sea que cualquier elemento del espacio lo voy a poder escribir como una combinación de Kets propios del operador. Y en general entonces voy a tener que el espacio total, entonces lo voy a poder partir en subespacios correspondientes a distintos valores propios. Entonces aquí estoy suponiendo que el espectro del operador corresponde a P valores propios. Acuérdense que yo ahorita me estoy restringiendo todo al espectro discreto, o sea, yo puedo contar el número de valores propios que van a salir. Entonces aquí estoy suponiendo que tengo
P valores propios, cada uno con su subespacio, y el espacio total lo puedo ver como la suma de todos esos subespacios. En particular, entonces, la dimensión del espacio de Ketz va a ser la suma de la dimensión de los subespacios. Y la dimensión de los subespacios habíamos visto que era el grado de degeneramiento. Ahora, la relación de completez. En algún momento habíamos visto que la relación de completez se podía escribir como la suma de los proyectores en cada uno de los subespacios, pero aquí habíamos notado que la identidad en cada uno de los subespacios es simplemente el proyector, entonces este proyector aquí queda. Y vemos entonces cómo la completez la puedo partir no solo en valores propios, sino en los distintos kets propios, en la base de los kets del espacio invariante correspondiente a cada autovalor. Bien, déjenme, para cerrar esta parte, comentar sobre algo que puede servirnos ahorita que hablemos sobre la medición en este caso. Imagínense que yo tengo un operador que actúa sobre cualquier ket del espacio. Y en general ese operador pues me coge kets en el espacio y me entrega otro ket en el mismo espacio. De pronto yo estoy trabajando en un subespacio y me interesa solamente trabajar sobre ese subespacio, entonces me gustaría restringirme solo a los efectos del operador, a los kets de ese espacio en particular, y que su imagen también esté restringida a ese espacio. Entonces voy a definir este señor de aquí, donde cojo el operador original y le hago sándwich con los proyectores. Entonces es fácil ver que entonces ese operador efectivamente va a estar restringido al subespacio correspondiente. O sea, simplemente ya sabemos que este señor cuando actúa sobre un ket, cualquiera del espacio, lo que hace es restringirlo al subespacio. Entonces, lo que decimos es, la acción de este señor solamente se restringe a estar dentro del subespacio correspondiente. De forma más precisa, uno podría decir que si ustedes cogen un ket que no tenga o que no corresponda al subespacio, su acción, la acción de ese operador restringido, va a ser el ket nulo. Aquí más correctamente decir esto. Aquí tengo que hacer una precisión. Esto tal vez escribirlo así, mejor. Si este ket corresponde al complemento, el subespacio complemento, entonces la acción de este señor sobre el ket que está fuera del subespacio, no tiene ninguna componente dentro, es el ket nulo. Eso inmediatamente me dice cómo sería la representación matricial de este operador. Entonces vemos que la representación matricial de este operador va a estar llena de ceros y los únicos elementos donde es distinto de cero van a ser las casillas correspondientes a la base del subespacio. ¿Ok? Entonces tengo un montón de ceros, de tal manera que si actúo sobre elementos que están fuera del subespacio me da 0. Y dentro de ese subespacio pues tengo una representación matricial que es idéntica a la que tenía el operador original. Entonces, dicho esto, pensemos ahora cómo abordaríamos nuevamente el tercer postulado, ahora pensando en el caso degenerado. Entonces veamos qué es lo que pasa con el tercer postulado y un observable que tiene un espectro degenerado. Vamos a suponer que tenemos un observable A, que es el que vamos a medir, y sabemos que como es un observable está asociado a un operador hermítico y sus kets propios forman una base. Entonces el estado del sistema vamos a representarlo por un ket gamma y lo expresamos utilizando la identidad que acabamos de plantear. Entonces aplicamos la identidad, que es esto que está acá, y vemos entonces que podemos en general cualquier ket del espacio lo podemos escribir como una superposición lineal de la base, pero entonces ponemos una doble suma porque entonces estamos saltando también entre los distintos
subespacios. ¿Listo? Entonces, a cada subespacio le podemos asociar una proyección, que lo voy a llamar gamma k. Y entonces va a ser la componente de mi estado en el subespacio correspondiente a cierto valor propio del observable. Entonces, veamos qué me dice el tercer postulado. El tercer postulado me dice, si usted llega y tiene un estado y mide un observable, sabe que lo que va a resultar es un autovalor de ese observable. Ahora, si obtiene el autovalor AL, entonces el tercer postulado me dice que el sistema va a quedar en un estado que es precisamente la proyección correspondiente a ese estado, que corresponde a ese subespacio de este autovalor. ¿Ok? Entonces fíjense, ahora proyectamos en estos señores de acá. Y no solo eso, el tercer postulado me dice más. Si yo mido esto, entonces este va a ser el estado, pero yo sé con qué probabilidad, si yo conozco a este señor, yo sé con qué probabilidad puede salir este autovalor. Que es simplemente la norma al cuadrado de la proyección. Acá estoy aplicando simplemente lo que ya habíamos dicho. Entonces, la probabilidad de que aparezca este autovalor es simplemente proyectar el estado en el subespacio correspondiente y ver su norma al cuadrado, que es lo que está acá. Entonces vemos que la probabilidad viene ahora como una suma de los coeficientes al cuadrado de este señor, de la proyección en ese subespacio. Ahora, esa es la probabilidad del autovalor. También podemos hablar de la probabilidad de que resulte en ese autoespacio, o sea, que resulte en esta predicción. Va a ser la misma probabilidad del autovalor. ¿Ok? Fíjense que ustedes pueden chequear que este resultado que está aquí es el valor esperado del operador proyección. Es otra forma de escribirlo. Ahora dirán, todo suena igualito a lo que habíamos hecho antes. La diferencia está en que aquí ya no aparece ningún ket de la base. ¿Sí? Antes aquí aparecía un ket A sub i. Aquí lo que aparece es la proyección, el gamma k. Entonces tienen que tener cuidado porque esta no es la proyección en ninguno de estos kets de la base, sino en la superposición lineal que ellos forman. Entonces, resumiendo, nuevamente vemos que medir es como proyectar, pero ahora proyectamos de una manera un poquito más general. Estamos proyectando en subespacios, no proyectamos en kets, sino en ciertos subespacios que tienen cierta dimensionalidad. ¿Ok? Y vemos que mi estado viene de cierto espacio y termina en uno más pequeño. Entonces se dice que el estado ha sido reducido, se reduce en dimensionalidad. Esto es análogo a lo que después vamos a llamar como el colapso de la función de onda. Pero entonces aquí estamos en el caso del espectro discreto y aquí simplemente hablamos de una reducción del espacio. Entonces con esto estamos completando una discusión de cómo sería el tercer postulado y en el caso de espectro discreto ya con el caso degenerado incluido. Lo próximo que nos queda es si podemos incluir más de un grado de libertad, o sea, más de un observable para describir los estados del sistema. Pero eso será la próxima vez. Hasta luego.